Carlitos Velázquez. Estamos hablando con la gente porque vienen, nos visitan, vamos a charlar en una entrevista. Un tema que lo decía hace un ratito en la presentación, lo desconocía. Me dice uno de mis hijos, papi, dice, ¿viste Adolescencia, una serie? No, le digo, ¿de qué se trata? Adolescentes, la problemática de los adolescentes. No, y la verdad que a mí me gustan las de acción, las de suspenso y acción, las series o las películas de acción. Muchos tiros, me gusta eso. Y las buenas películas, pero dije, la voy a ver porque me la recomendó mi hijo y después empecé a ver en televisión, en los medios, que se comentaba mucho el tema adolescencia. La vi, son 4 capítulos y me impresionó mucho la problemática de los chicos de 12 a 18, 20 años y después cómo nosotros los mayores desconocemos lo que le pasa a ellos. Hay una distancia que por desconocimiento no nos acercamos. Y el final de la serie, que estaban en la cama, el papá y la mamá del chiquito que fue condenado fue condenado a cadena perpetua por haber asesinado a una chica. La charla es histórica del papá y la mamá. Y me vi reflejado yo en esa situación. Por eso dijimos, voy a invitar a un especialista, quien no puede ser sino más que Osvaldo Charlo, licenciado en psicología, presidente de la Fundación Abra, que está con nosotros. Gracias, Osvaldo, por estar con nosotros. Bueno, Carlos, gracias a vos también por la posibilidad. La problemática de la adolescencia, ¿pudiste ver? Aunque no tenés necesidad de ver esta serie, pero seguramente reafirma el conocimiento que vos tenías, ¿no? de los adolescentes en el mundo. En realidad la vi una vez a la serie, tengo deseo de verla ahora otra vez, pero verla ya más desde un análisis psicológico. O sea, claro. Yo la vi más desde mi cotidianeidad, del momento de ocio y de disfrute, que si bien es verdad que por ahí de manera automática uno puede ver determinados indicadores, ¿no? Como para poder tratar de encontrar una respuesta, ¿no? El por qué, o qué es lo que hay también debajo, o por qué ese adolescente tuvo que responder de esa manera y no hay otros adolescentes que responden de esa manera, ¿no? Sí. Pero yo creo que lo que más me dejó a mí en cuanto a lo que es la problemática de los adolescentes, primero es una arista, es decir, lo que me dejó la situación de vulnerabilidad que el adolescente entiende creer que estaba atravesando, principalmente aquella problemática que afectaba su construcción de identidad, porque en definitiva lo que se deja ahí como en debate es que había grupos de pares, es decir, adolescentes de la misma edad, de los cuales tenían algunos tipos de comportamiento que eran humillantes, denigrantes, que ponían en duda la propia construcción de identidad. Y en definitiva es una de las problemáticas y también es una de las etapas que yo no quisiera decir que estaría como permitido, pero sí como que es natural que se dé como una réplica de esa crueldad que muchas veces aparece en la primera infancia, sí. ¿No? Los niños dicen que son los que dicen la verdad, y hay veces que la verdad duele, y hay como esa instancia, ¿no? De que no hay filtro, ¿no? Por eso esto de la crueldad muchas veces, de decirte de una manera directa algo que puede llegar a ser, no sé, anormal o no de tu gusto, hay como una actualización de esa crueldad que se da generalmente en la primera, segunda infancia, en lo que es la época de la adolescencia, ¿no? Esa crueldad desde el punto de vista de no tener cierta empatía a la hora de utilizar determinadas afirmaciones, como por ejemplo le pasaba a este adolescente, ¿no? que era visto o se lo quería etiquetar, encuadrar, como aquellas personas que nunca iban a poder gozar y experimentar relaciones amorosas por el solo hecho de ser feos, por ejemplo. Me decían
estuve en una charla con padres, amigos de la primaria de Almirante Brown, el sábado a la noche, compartiendo un asado y alguna bebida, y me decían que lo que se refleja es que por lo pronto un 80%, más o menos, de jóvenes, de chicos, adolescentes, que se sienten excluidos del gusto de las chicas, de sus padres, ¿no? Y que de esa manera empieza a comenzar una situación, a lo mejor no sé si es bullying, si se sienten discriminados, pero que comienza una situación para ellos personal bastante dura. Yo creo que sí, que entraría dentro de lo que sería el constructo o el concepto de bullying, el hecho de utilizar ya una etiqueta o un prejuicio o una representación social, ¿no? Como por ejemplo con esa terminología que se utiliza, incel o lo que fuere, sí, pero que esté imantada de un simbolismo negativo, raro, no aceptado por la sociedad o por el grupo, por lo menos en el cual vos quisieras sentirte aceptado, creo que es en definitiva también parte de esta vida. Es decir, el proceso de la realidad en la cual nosotros hoy estamos atravesando, el entrecruzamiento de las intersubjetividades y lo que se podría decir hoy como sociedad, predispone a estos niveles de crueldad, a estos niveles de exposición de una falta de empatía y principalmente entre los pares, donde debería haber más comunión. Y acá es donde el interrogante que a mí me llevó, yo todavía no me he puesto a analizar o qué es lo que dicen otros profesionales. Yo no soy psicólogo forense, pero qué es lo que opinan psicólogos o psiquiatras forenses sobre la situación que la película intenta transmitir. Pero el análisis sobre la familia, eso fue lo que a mí me despertó. Es decir, si estamos hablando ante un adolescente que probablemente va a sufrir por esta sociedad que tenemos embates de crueldad o de etiquetas y de estigmatización, ¿qué es lo que imposibilitó que dentro de ese seno familiar, primero, se haya naturalizado, que hoy puedo afirmar, el aislamiento del adolescente en la habitación? Una cosa es la soledad, otra cosa es el aislamiento. En la soledad uno está con uno mismo, sí. En el aislamiento uno se pierde. Es decir, si pasaba mucho tiempo en esa habitación que estaba muy bien ayornada, muy bien decorada, muy bien estimulada, para que el adolescente se pueda sentir más a gusto ahí dentro. Todo lo que necesitaba estaba ahí adentro. Estaba ahí dentro, porque había una pantalla además. Sí. Y esa pantalla te lleva a otro mundo virtual. ¿Qué fue lo que imposibilitó de que, en primer medida, el padre pueda tener una mayor flexibilidad en cuanto a lo que es su inteligencia emocional, es decir, sus emociones? Evidentemente era un padre muy caracterizado en él entender que sus tareas y su rol era proveer. Y además era un hombre que proveía y que a su vez demostró ciertos niveles de superación, porque él empezó changuita y después ya tenía una empresa. Sí. No obstante, nunca pude ver en ese hombre, salvo al final, pero que ya no era de emoción, sino yo creo que ya tenía que ver con un llanto de angustia y de casi un vacío eterno de lo que debe ser la culpa. No de amor, ¿no? Entonces nunca vi en ese hombre rasgos de muestra de afectos con ese hijo. Sí de control, pero no de afecto. Y a su vez yo pensaba, ¿y la madre? Porque la madre mostraba cierta inteligencia emocional en cuanto a la sensibilidad, que es muy característico en las mujeres, ¿no? Esa capacidad de poder entender más a los otros de los otros hombres. O sea, ellas tuvieron una persona adentro o están diseñadas a tener una persona adentro. Por lo tanto, tienen mayor comprensión empática. Y se veía eso en esa madre, ¿eh? Una madre que podía comprender qué es lo que pasaba en el mundo subjetivo de la otra persona. Pero había un padre que tenía un mal manejo de la ira, un mal manejo del enojo. Creo que ese hombre, para poder lograr no dañar tanto a ese hijo a través de las palabras y físicamente, se autocensuró en controlar sus emociones. Y se controló tanto las emociones que nunca pudo brindarle un puente de confianza a ese padre. ¿Dónde está el nene? Decían. Está arriba en la habitación. Ah, bueno. Ok. Y la madre, en parte, no pudo desplegar esa sensibilidad que probablemente esa madre hubiese podido empezar a comprender que ese hijo no se estaba, si se quiere, encontrándose en la soledad, sino aislándose, pero esta madre estaba más
atenta a que ese padre no pierda el control de su ira. Que inclusive, Sí. no queremos espolear la serie, Es verdad eso. pero después se ve que la madre intentaba muy de manera abnegada, es decir, muy entregada, de como calmar a ese padre como si fuera que ese padre era un niño caprichoso. Y estamos hablando de un padre adulto. Había tenido problemas también con sus padres, el papá, con la educación, la enseñanza familiar, había tenido problemas, como muchos de nosotros, con los padres, un poco más rígidos todavía, y él no quería expresar esa rigidez con su hijo y le proveía todo lo que él quería, Paradójicamente lo hizo de otra manera. de otra manera. ¿No? Porque el arte, este análisis lo que intento hacer es no es responsabilizar o culpar que en esta ciencia ficción que hemos visto, o no sé si tiene algunos destellos con la realidad, sino es... Parece que sí, ¿eh? Ahí no lo he profundizado. No, Por lo que he charlado y he escuchado, Ok. parece que sí. Hace pocos días atrás, unos chicos, creo que en Ensenada, La Plata, cerca de La Plata, se comunicaron, 13, 15 años, vamos a matar a todos. Iban con armas que estaban en desuso, pero que eran armas, decían, vamos a matar a la escuela todo lo que encontremos. 4 o 5 chicos. Alguien descubrió eso y evitó, tomó recaudo para que no suceda, si es que se podía haber sucedido. Pero después un chico de 13 años, el hijo de un periodista, lo vi el fin de semana, dijo, esto se ve, esas armas son las que hay en un juego muy conocido, en video, y el léxico de estos chicos es lo que se escucha en estos videos también, en este juego. Dio el nombre y no lo recuerdo. Y sí, hay Fortnite. Bueno, Algo yo tampoco no soy de consumir ese tipo de videos o de juegos, pero sí, está. Acá el punto es, insisto, es ¿Por qué pasa esto en los chicos? porque no, a mi criterio creo que no se da dentro del escenario familiar los espacios de diálogo. No hay diálogo, no hay comunicación, no hay una posibilidad de un clima que se puedan exponer las diferencias sin que haya enojo, sin que haya violencia, sin que haya censura. Y principalmente con los centennials, con la nueva generación. La nueva generación nace en la era del conocimiento. Entonces, si nacen en la era del conocimiento, evidentemente van a estar más predispuestos al diálogo, van a estar más predispuestos a la atención. Y los padres vamos a estar un poco más relegados a ese crecimiento, a esa modernización. Y es muy entendible que si los padres y madres están cansados, están desbordados por sus demás actividades, no tengan la energía psíquica para poder lograr ese tiempo de parate, de reflexión, de creatividad, de decir, bueno, bien, no soporto y no tolero que mi hijo me está hablando de marihuana porque aparece la palabra marihuana y a mí me desregula totalmente. No obstante, es algo que tengo que trabajar y lo tengo que hacer porque mi hijo evidentemente me está solicitando hablar de esto. Y ahí es donde se interpela. Creo yo que, insisto, yo no digo en el análisis de la película que la responsabilidad fue de los padres, sino lo que intenté también es ver cuáles son los factores de riesgos que se van concadenando, es decir, factores de riesgo individuales que puede tener ese adolescente, altos niveles de impulsividad, por ejemplo, pero cuáles son los factores de riesgo familiares y cuáles son los factores de riesgo sociales. Evidentemente estamos hablando de un adolescente aislado, donde tenía dos amigos como grupos de pares, pero que esos dos amigos no eran dos amigos de conciencia crítica que le ponían límite, eran dos amigos que incentivaban esa fragilidad que él tenía y esa iniciativa de decir, esa fragilidad se te va a ir cuando vos pongas un límite de manera violenta. Y además había todo un grupo de pares que evidentemente construían su identidad a costa de la precaria identidad que este adolescente estaba sintiendo. Padres que, como describí, tenían el foco en otro lado, es decir, los padres evidentemente entendían que lo que estaban haciendo era lo que tenían que hacer. Yo voy a comentar mi infidencia, me pasó a mí en mi familia. Tengo 3 hijos. Mi señora ya no está más con nosotros, pero era, como siempre yo dije, era la jefa de la familia, era la persona que manejaba la casa, en todo sentido. Entonces, yo trabajaba mucho, ella también trabajaba, pero los chicos, los 3, tenían una relación más estrecha con ella, hasta el punto que uno de ellos, que es el más atorrante, el del medio,
le contaba las intimidades que tenía con las mujeres. Y a veces le decía, dejate de broma, ¿cómo le va a contar eso a mamá? Es tu mamá. Pero siempre ella me decía, queda tranquilo, que mientras hable conmigo, Confianza. está todo bien, confianza, y nos poníamos a hablar después en la cama a las 1 de la mañana los dos, lo que pasaba en el día, y a veces me dice, mira, habla, andá, llevarlo a tal lado, y era un juego, ¿no? Pero muchas veces eso no pasa, No. Está visto que no pasa en la familia eso, ¿no? Y Carlos, lo que pasó era lo que tenía que ser. Y acá el punto no es que papá no tenga que trabajar, ahora papá tiene... Es decir, el enfoque de género y el movimiento de los roles van flexibilizando y tiene que ver con la dinámica. Acá el tema es no ponerse en algún momento a dialogar y a reflexionar sobre lo que está ocurriendo, principalmente cuando estamos hablando de adolescentes. Entonces acá no es el punto que el padre no tenía que trabajar todo el día afuera. Acá el punto era que en algún momento ese padre tenía que lograr ese acercamiento, no físico, sino emocional, como para poder empezar a ensayar un poco más, ¿no? Las cuestiones de la emoción, la muestra de afecto. Empezar a tener un diálogo, ¿no? Bueno, tomando el ejemplo tuyo, Sí. con a la noche, ¿no? ¿Cómo estás? Y lo veo como mucho tiempo en la pieza. ¿Qué te parece si hacemos algo, no? Eso es lo que uno va intentando, si se quiere, describir, y estas son las recetas muy singulares. Por eso no es que no se tiene que hacer lo que se tenga que hacer. El punto es, no hay que evitar momentos de diálogo, momentos de comunicación, que no es lo mismo que transmitir información. No, por supuesto que no. Eso es muy importante en la familia. No, pero si yo le pregunto a mi mujer, pero hay un momento de consenso, hay un momento de diálogo, hay un momento de reflexión, hay un momento de Tomar hipótesis. un mate, un café o una comida para que la familia pueda intercambiar, ¿no?, experiencias, y el diálogo que por allí en la semana no se da. Y el monitor de evolución de la familia, Carlos, es cuando la familia puede tolerar hablar de las discrepancias. Si una familia, ahora nos están escuchando, viendo, si la familia tiene la percepción de que en esta familia, acá todo, desde mi humilde lugar, revean y reflexionen, porque en definitiva la familia es la cristalización de la sociedad. Y además evolucionamos en las diferencias. Entonces, revean que si todo es color de rosa, ¿qué es lo que pasa con los momentos grises? ¿Alguien no nos quiere contar Por ejemplo. que está transitando un momento gris Por en la ejemplo, familia? lo no dicho, como se dice en la Hijos familia. o esposo o esposa, lo que sea. Alguien en la familia. Por eso no es puede ser momentos rosa todo el día. A mi criterio, discúlpenme, si es la característica y el patrón de la familia a lo largo del tiempo, de las décadas, no pudiendo visibilizar que hubo momentos donde la familia se tuvo que sentar a debatir y dialogar momentos de tensión, estarían negando tal vez muchísimos tabúes que sería interesante que lo puedan sacar afuera. ¿Lo puede solucionar la familia eso? ¿O tenemos que recurrir a un profesional, un psicólogo, no sé si un psiquiatra, pero un psicólogo me parece, para poder saber cómo empezar a canalizar esa problemática? La pregunta, Carlos, es excelente porque también como sociedad no estamos educados, sensibilizados y fortalecidos para comprender de que una familia, si ve que tiene algunas dudas sobre el estilo de vida que esa familia está desarrollando, que hay muchas diferencias en las normas de convivencia, que hay muchos distanciamientos presenciales, es decir, pasa mucho tiempo de las personas, no pueden estar físicamente en el mismo lugar, hacer una consulta. Siempre la consulta, por supuesto, tiene que ser alguien especializado, así como que si tenés un dolor en el pecho, probablemente vas a ir a un médico y a un médico cardiólogo. Si hay algún tipo de estas dudas, es alguien especializado. Tiene que ser alguien de la salud, ¿no? De la salud, pero que tenga especialidad en terapia de familia, o sea, trabajar en familia, haberse formado. Si no, va a ser un encuentro de diálogo entre personas, donde la familia va a comunicar lo que le está molestando, tal vez, y la otra persona le va a dar un ejemplo, le va a dar un consejo, como miembro de su familia, o como lo esperaría que esa familia funcione. Pero un terapeuta de familia no hace eso, es decir, tiene que estar especializado. Antes de eso, la familia tiene los recursos para poder solucionar sus propios problemas. Eso ya está impregnado dentro de cualquier ADN familiar. Si la familia tiene los propios recursos para decir, si nosotros tenemos este problema, lo que tenemos que hacer es esto. Lo que sucede a veces es que la familia se vicia
en seguir con la misma solución mientras el problema continúa. Lo que se llaman soluciones intentadas fallidas. Es como que no pueden cambiar el repertorio. Si eso no se puede hacer entre la familia, che, Carlos, escuchá, me parece que siempre estamos haciendo lo mismo. ¿No te parece que ahora yo hago esto y vos haces lo otro? Si no se puede generar eso, ahí es donde tendrían que ir a un especialista. Porque muchas veces estamos tan viciados lo que estamos adentro que no podemos ver otra película. Es la que tenemos. Y cuando hay un especialista que ve desde afuera, tal vez el especialista termina diciendo lo que yo te había dicho, pero te lo dice alguien de afuera. E ingresa de una manera diferente. Pero sí, Carlos, la familia tiene los recursos para poder salir. Hay veces que no lo puede encontrar. Y ahí es donde tiene que apoyarse, tener esa humildad familiar. No sentir que está siendo desleal al clan, porque están metiendo a alguien externo. Están metiendo a alguien externo que es especialista, que va ahí y le va a decir, mirá, es eso, mirá. Y luego en este caso en la serie no se vio droga. No la vimos. Se vio una patología, una problemática que tiene que ver a lo mejor con este aislamiento, con los juegos que por allí dominan la cabeza nuestra. O sea, a los chicos es el juego, a nosotros un partido de fútbol, y más o menos a lo mejor puede ser lo mismo. Nos aislamos porque en mi casa no le gusta ver los partidos de fútbol, me voy a la pieza a ver un partido de fútbol, así que más o menos lo mismo. Pero cuando entra la marihuana, que a lo mejor ese chico dice, no, a mi papá no le puedo contar esto. A lo mejor a mi mamá, pero a mi papá, imposible, porque me pega un bollo, no quiere saber nada, me va a gritar, me va a insultar. ¿Cómo se percibe encontrar el camino para la solución si hay que solucionar ese tema? Sí, nosotros siempre el punto es, primero, brindar el puente para que el adolescente pueda tener esa seguridad en sí mismo de saber dónde tener que hablar, ¿no? Y eso en definitiva también es parte de una política preventiva, tiene que ver con una agenda política para que eso suceda, ¿no? Y por otro lado, después hay que generarle esa condición de confianza, que básicamente lo que está debajo de la confianza es justamente lo que están buscando, es el no dedo acusador. Por ahí esperan el reto, pero una cosa es el reto y otra cosa es el dedo acusador. Otra cosa es el reto a través de poder demostrar que no estás haciendo lo que yo esperaría, y otra cosa es hacerle sentir que es un mal de esta sociedad o que es un delincuente. Son cosas totalmente diferentes. Entonces, los drogones. Drogón, falopero. Qué distinto cuando uno dice esa etiqueta, no de esa manera tan negativa. Entonces, aquí lo ideal es brindarle la seguridad a los adolescentes para que el adolescente pueda hablar. ¿A dónde? Y en el ideal en la familia. Siempre ahora, la familia. Siempre la familia. Un amigo. Y ahí es donde viene, nosotros comparte el equipo de Abra que trabaja en la parte de sur de la provincia, estamos haciendo justamente talleres que implique trabajar con adolescentes, pero también con los padres y madres de esos adolescentes que hemos trabajado, y a su vez con los docentes y directivos de esos adolescentes. Y ahí es donde surge una de las preguntas que hacemos, es si vos tuvieras un problema de consumo, ¿a quién se lo dirías? Y está repartido, el asunto está repartido. En 100% se podría decir que un 10, 20% se lo dirían a los padres, madres, 10, 20%. Y después se divide, ¿no? El otro, si se quiere, 80%, para dejarlo en 20, se divide más o menos. En un 50, 60 tienen que ver los pares, los mismos, ¿eh? Y el resto tiene que ver ya con un referente adulto. Ahí aparecen los docentes, ¿no? Y ahí es donde aparece un mito también. Sí, pero si se la dice... Yo creí que los docentes no aparecían. Bueno, aparecen de ese el preceptor. Yo pensé que a lo mejor podía aparecer un adulto mayor con cierta amistad o afinidad a ese pibe. Eso. El del kiosco, me quedo charlando media hora con el del kiosco cuando voy a comprar una golosina, en la diversidad de los referentes adultos aparecen tíos, aparecen hermanos, y ahí aparecen docentes, preceptores, y esto también tiene que ver mucho con la calidad institucional, es decir, los estilos de los docentes y directivos.
Es decir, si se comprende la problemática como una problemática de salud, entonces actúan en consecuencia. Y en algunas otras instituciones actúan como una cuestión más de justicia y seguridad. Entonces, esos temas son más prohibitivos, son temas más de delincuencia. Y esos son factores de riesgo porque lo único que hacen es impedir que el adolescente haga lo que decís vos, Carlos. Lo que tendría que hacer, si alguien está, hablar, es dialogar. El punto es buscar un indicador de referencia que el consumo que estés teniendo te dé a vos la claridad de que si es un consumo de ocio o es un consumo problemático que te lleva a una dependencia. Y para eso hay que hablar. No. ¿Cuál es la diferencia? El del ocio y el problemático. Y el ocio generalmente porque no va a generarte un problema, y cuando decís que no genera un problema, pues no genera una disfunción en tus actividades. Por ejemplo, hay casos, situaciones clínicas. Yo lo manejo, dice. En realidad, más que decirlo, lo demuestran. Son personas que cumplen con sus funciones integrales. Son ahí donde aparece la singularidad y la particularidad. Siempre tenemos que recordar que cuando aparecieron los consumos son las drogas. Entonces las drogas son todas iguales. En realidad es una necesidad hacer una diferenciación de los objetos. Entonces, no sé, dentro de lo que es nuestra casuística y de experiencias clínicas, hay personas que tienen, para no meterme en debates de sustancias más duras, pero hay personas que tienen un consumo, lo que se llama un consumo prudente o un consumo no problemático de una sustancia como marihuana. Entonces, en su estructura de vida, consumen marihuana los fines de semana. Dentro de lo que consumen marihuana los fines de semana, tienen un rango de consumo que va de 3 a 5 gramos, es decir, aproximadamente estaríamos hablando de un cigarrillo por día de ese fin de semana, y que dentro de ese fin de semana tampoco le imposibilita realizar actividades como, por ejemplo, hogareñas, ¿no? Otra actividad, y que durante la semana después llevan sus actividades educativa, laboral, de ocio, es decir, realizan deporte, y se va monitoreando. Hay personas que se apoyan en el sistema sanitario para que ese tipo de consumo construido con su familia no genere justamente lo que sería un consumo problemático. ¿Qué sería un consumo problemático en este ejemplo? Que deje de hacer deporte. Y que deje de hacer deporte porque diga que se desmotivó. No porque tiene ganas de consumir marihuana, no, porque se desmotivó. Entonces, a partir de ahí, por ejemplo, ¿no? O el famoso, las creencias permisivas, le llaman los cognitivo-conductuales, ¿no? Entonces, por eso también, cuando uno a veces habla, y habla desde este saber, se malinterpreta de que uno es o progre a las drogas. Uno es científico y ético, y mi función es brindar acceso a la red de salud. Y al brindar acceso a la red de salud implica tener que acomodar el sistema a la demanda que me solicita el paciente o el usuario. Y en ese sentido se va construyendo. Si vos no tenés un consumo, la idea es que no lo consumas. Si vos tenés un consumo, y no es una decisión entre nosotros dos, Carlos, vos tenés un consumo, sí o sí, ese consumo lo tenemos que analizar dentro de tu familia. También esa cuestión de decir, no, pero yo soy grande, no, vos sos grande, pero hay una ética relacional. Entonces vos tenés una pareja. Entonces, vos me decís que querés seguir consumiendo marihuana, ok, vos me decís que todo eso es efectivo, ok. ¿Cómo hago yo para poder sentirlo a eso, más allá de tu palabra? Que venga tu pareja. Entonces comenzás a complejizar, porque es verdad también que muchas personas vienen diciendo yo no tengo problema, y vienen con el objetivo no de dejar el consumo, sino de que los demás no lo molesten para continuar con su consumo problemático. Claro. Y ahí es donde es parte de la terapia decirle, para vos no es un problema, empieza a ser un problema para el alrededor, ¿qué vamos a hacer con esto? Primero la familia, fundamental la familia. Sí, que es la primera afectada de esta sociedad. Osvaldo Charlo, Fundación Abra. A disposición siempre, sí, siempre. En nuestra militancia, hablar de las políticas de los consumos problemáticos y dependencia. Muchas gracias. Gracias a vos, Carlos, por el espacio. El licenciado Osvaldo Charlo, un especialista en todos estos temas que tienen que ver con las adicciones, con el problema de la salud mental, que después de la pandemia nos empezamos a enterar que había problemas de salud mental en nuestros hermanos, en nuestros vecinos, en nuestros amigos. Parece que antes no existía, sí, también existía. Le estamos prestando un poquito más de atención y creo que hay que prestarle mucho más atención. Y ojalá que, así como
la familia, los que tenemos responsabilidades como padres en la familia, también el Estado pueda comprender que sin el Estado no podemos salir adelante en este tema como es la salud mental. Es fundamental que el Estado nos dé una mano económicamente, apoyando con profesionales, que haya talleres, que haya personas que puedan enseñarnos en todas las órbitas, en todo el espectro de la provincia y en el país, esta situación que lamentablemente se va agravando con el tiempo, ¿no? Ya veremos.